Soy Enrique Rincón y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a la clase número 3 del curso Ética y Liderazgo nivel licenciatura. Bienvenidos. Vamos a empezar por hablar un poco de lo que es la política. Y decimos en el concepto mínimo es la extensión de la guerra en tiempo de paz. Entonces, esto lo podemos observar en nuestro caso como Guatemala, en el Congreso de la República, como un ente en donde podemos ver diferentes facciones, así se llaman a los diferentes partidos políticos y entes que están participando en el Congreso de la República, donde vemos que de pronto hay una especie como de guerra entre las bancadas, ¿va ustedes? Y es que en ese momento diríamos que hay guerra, pero realmente es una forma de poder patentar o patentizar el agrado o desagrado de alguna situación que se está dando a nivel político en el país. Eh, ¿Cómo empieza todo esto de la política a afectarnos? Bueno, pues miren, tenemos que hablar a lo que es el espacio personal. Entonces, les voy a pedir por favor que se pongan de pie y que estiren sus brazos, brazo derecho y brazo izquierdo, y que vean hasta dónde llegan el largo de sus brazos alrededor de ustedes. Háganlo, por favor. Espero que lo hayan hecho. Eso es lo que se llama espacio personal. Cuando ustedes entran a un elevador, para sentirse cómodos, debieran estirar sus brazos y nadie debería estar alrededor de ustedes dentro de esa distancia, tanto adelante como atrás. Y ahora que está la distancia social, es como lo mínimo que debiéramos de permitir que una persona se acerque a nosotros y decirle alto, mano, distanciamiento social. Hay personas que se quieren pegar más, no sé por qué, si tienen que guardar su distancia, pero uno se separa y un paso atrás y otro da un paso adelante y uno tiene que decir, por favor, hermano, guardemos la distancia social. Bueno, si tienen problemas de oído, ¿verdad? Que no creen que no le oigo uno a ellos, pero bueno. Entonces, eso es parte de lo que vamos a entender el día de hoy, de que el hombre tiene algo que se llama espacio vital. Y los países también tienen un espacio vital. De eso hablamos a continuación. Cuando hablamos de espacio vital, no es más que el derecho del ser humano de tener un espacio para su desarrollo y supervivencia. Y ahora vamos ampliando el concepto. Es el derecho que tiene una población, un pueblo, una nación, de un espacio para poder desarrollarse y tener una supervivencia adecuada. Y este es el concepto que usa Alemania básicamente para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Alemania se le había mutilado parte de su territorio y se le había entregado una franja a Polonia para que tuviera derecho a una salida al mar. Y cuando Alemania empieza a reclamar que necesita más espacio para su pueblo, lo que hace es retomar esa franja que se le había dado a Polonia. Polonia era un país que estaba protegido por Francia. Francia en esa época era uno de los países hegemónicos después de la Primera Guerra Mundial y tenía sometido a los alemanes, los avergonzaba en público. Y vienen los alemanes e invaden esa parte de Polonia, pero como no miran que nadie les dice nada, ahí le faltó viveza a los ingleses, a los rusos, a los franceses y a los norteamericanos porque se dieron cuenta que Hitler estaba invadiendo Polonia y sin embargo le dijeron nomás, vos, ¿qué estás haciendo? Espacio vital, dijo Hitler. Dijeron los alemanes. Ah, bueno, dijeron los demás, pero ¿qué se invadió ya toda Polonia? Y luego invade Austria y empieza a invadir toda Europa. Y ahí se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Y es básicamente lo que justifica la guerra a los alemanes y los japoneses por el estilo también dicen lo mismo. Vamos a continuar entonces ahora cómo realmente el espacio vital sí se puede reconocer como tal un buen concepto, pero cómo lo vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo puedo extender yo mi política de espacio vital hacia otros?
países. Guatemala no va a invadir México, no va a invadir El Salvador, pero tenemos nuestra cultura, una cultura maya, ustedes, 25 etnias, según escuché el domingo pasado en una actividad de la independencia que me invitaron. Tenemos una cantidad de cultura que podemos exportar al mundo. Y de esa manera Guatemala puede ser extendido su espacio vital. Las embajadas son un espacio vital que se extiende a Guatemala, por decir algo ustedes, pero una embajada debiera tener en cada país una extensión cultural, participar en actividades culturales en cada país para que se conozca la cultura guatemalteca. Miremos México. México ha exportado los mariachis. En todos lados encontramos mariachis, no solo en Guatemala, en cualquier lugar, para una celebración llevamos mariachis, es un folclore mexicano. Los tacos mexicanos son deliciosos, a mí me encantan. Y uno los encuentra en cualquier lugar. Y El Salvador nos envía las pupusas ustedes, y acá a nosotros nos encantan las pupusas. Y así podemos hablar de diferentes cosas que están invadiendo nuestro país. Y nosotros también con una política exterior adecuada debiéramos hacer lo mismo. Harold Caballeros fue un ministro de Guatemala que buscó hacer o diseñar una política exterior. Guatemala ha carecido de eso. A Guatemala nos han invadido, hemos perdido territorios por falta de política exterior. Sin embargo, a Caballeros, como no comulgaba mucho con el presidente de la época, lo que sucedió fue que él estaba en Washington cuando se enteró de que había renunciado a ser ministro, pero él dejó un documento, en algún lugar está, que habla acerca de la importancia de la política exterior de nuestro país. Y eso amplía nuestro conocimiento. Interesante poder encontrar por qué se perdió Soconusco, fue Barrios el que lo regaló a México, por qué se perdió Belice, casi se pierde Quetzaltenango como el sexto estado. Entonces es interesante estudiarlo, pero es por falta de política exterior que hemos perdido tantos territorios en Guatemala. Me gusta preguntar qué es una actitud. Y créanme que siempre me confunden actitud con comportamiento, con conducta, es decir, con lo que vemos de una persona. Por eso decimos que la parte física de la personalidad es la conducta, el comportamiento. Pero algo que está antes de la actitud, antes del comportamiento es la actitud. ¿Cómo respondemos a estímulos? Actitud es la respuesta a un estímulo. Tenemos que responder adecuadamente a los estímulos. Hace un rato yo les di el estímulo a ustedes de que se pararan y que hicieran una dinámica de extender sus brazos. Algunos lo hicieron. Respondieron al estímulo como yo les estaba pidiendo. Eso se llama actitud positiva. Los que se quedaron sentados y dijeron, ¿y para qué me va a parar? Qué aburrido. Actitud negativa. El estímulo, la pregunta fue la misma, la orden fue la misma. Algunos lo hicieron y otros no. Y los que son positivos, dense cuenta de que esta actitud positiva la proyectan a nivel estudiantil, a nivel profesional, a nivel empresarial y a nivel de ciudadano. Probablemente los que se quedaron acostados, yo entiendo que la hora es un poco inconveniente y todo lo demás, que sé yo, dijeron no lo hago. Pero ahí están proyectando actitud negativa. Y ahora hay que mejorar para no proyectarlo a nivel estudiantil, a nivel profesional y a nivel empresarial y a nivel de ciudadano. Entonces, nosotros como empresarios, como profesionales, debemos de empezar a proponer estímulos éticos en la gente que nos rodea, es lo que le vamos a llamar seguidores. Y le doy un concepto de liderazgo. Líder es aquel que tiene seguidores. Usted tiene seguidores. Ahora tiene que aprender a influenciar a esos seguidores. Y una manera en que lo va a poder influenciar es estimulando respuestas éticas. Por eso usted va a estar lanzando estímulos éticos que provoquen una respuesta ética.
Entonces, para que nos quede claro el concepto, un estímulo ético busca una respuesta ética. ¿De quién? De nuestros seguidores. Y ahora entramos a un taller. ¿Qué piensan ustedes, mis amigos? ¿Es ética la política? Yo he escuchado muchas veces que me dicen, no, yo no me meto en política porque, mire, yo entro con buenas intenciones, pero eso no es suficiente. Yo he visto personas íntegras que salen con su imagen afectada, no recuerdo ningún político, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa en Guatemala y pasa en cualquier parte del mundo. ¿Qué está pasando ustedes? Bueno, nosotros, mis amigos, tenemos que empezar a buscar una política que provoque estímulos éticos y que provoque a su vez respuestas éticas. Y de eso trata la política, desde el punto de vista ético. Entonces vamos a intentar, tomando los conceptos anteriores, para hablar un poco de la ética globalizada. Cuando hablamos de ética globalizada, tenemos que hablar de la comunicación ética. Es cuando yo recibo una información y no me quedo con ella, sino que la trato de llevar a todos lados, especialmente a los lugares que conviene que conozcan esa información. Si yo sé, por ejemplo, que el dólar va a bajar o que el dólar va a subir, mi departamento no es el área comercial. Hay un gerente del área comercial, gerente del área de mercadeo, el área de inversiones. Yo tengo que trasladarles información a esas personas que tienen que saber esa información. Y les envío inmediatamente por un WhatsApp, por medio de un correo electrónico, la información que tengo. Probablemente me van a responder, gracias Enrique, si lo sabíamos, fíjate que tenemos este otro documento, te lo enviamos a ti. Y me envían un documento donde ellos también están teniendo toda esa información, porque así se debe hacer en una organización. En el caso del curso, estamos a una semana prácticamente de hacer el examen final. ¿Está enterado de eso? Puede ser que algún compañero no. Traslade la información, ahí está el WhatsApp. Entonces, mis amigos, cuando hablamos de ética globalizada, tenemos que trasladarnos al concepto de globalización que nace con Marshall McLuhan en 1961. Y él hace un gran aporte y dice, algún día la comunicación se va a manejar de una manera tan extraordinaria como en una aldea. ¿Qué pasa en una aldea? Que la tonita se cayó y se quebró el pie e inmediatamente lo saben todos en la aldea. Ya vieron muchacho lo que le pasó a la tonita, se quebró el pie. Y él decía, igual que pasa en una aldea, hablemos el mundo como una aldea global. Y cuando suceda alguna situación en Nueva Zelanda, inmediatamente lo va a saber Estados Unidos. Cuando suceda algo en China, inmediatamente lo va a saber Europa. Cuando suceda algo en Asia, lo va a saber Latinoamérica, el mundo total, y empieza obviamente en lo que vivimos hoy en día, como son nuestras páginas sociales, redes sociales, internet, todo lo que manejamos ustedes. Pero esto se atrevió a decirlo en 1961 McLuhan. El mundo entero hoy en día somos, mis amigos, una aldea global. Lo que pasa en un lugar inmediatamente lo sabemos en los demás. Eventos deportivos, eventos políticos, eventos sociales, eventos geográficos, un huracán, un terremoto, etc. Y ahora amarramos lo de la ética corporativa con la ética globalizada, ¿verdad? La rapidez a nivel mundial en que se pasa una noticia también sucede en las empresas, en las organizaciones. Y empieza lo que es la murmuración. Y igual ocurre en los mercados. La bursalidad de ciertas monedas, de ciertas acciones, y empieza a manejarse la banca de un país en base a lo bursátil.
Lo que pasa a nivel mundial empieza a pasar en la organización y empiezan a hablarse de las personas, quiénes son éticas y quiénes no. Y cuando preguntan por una persona, nos recordamos de la reputación que tenemos de esa persona, el cuadro mental de esa persona, si es apto, si es inepto, si es haragán, si es una persona bien estudiante o si no lo es. Tenemos una percepción acerca de esa persona. Yo tuve un compañero en el colegio que era haraganote. Entramos a estudiar ingeniería civil juntos y él se metió a estudiar con un grupo de estudiantes de alto nivel, ustedes, que solo se dedicaban a estudiar, y se graduó en 4 años de ingeniero. ¿Y qué decíamos al principio? Miren, muchacho, aquel que se está metiendo con fulano y sultano, ese es mal estudiante. Después dijimos, miren, muchachos, se dieron cuenta cómo cambió aquel, cómo es de buen estudiante, se convirtió en los mejores estudiantes de la universidad. Y se graduó en 4 años con una maestría en cálculo estructural y actualmente es uno de los ingenieros que ha edificado los edificios más grandes de Guatemala y llevan su sello. Entonces, mis amigos, quiere decir que una reputación se puede cambiar. Lleva tiempo, sí, pero se puede hacer. Nos hemos equivocado y hemos sido malos estudiantes, tal vez. Bueno, pues ahora convirtámonos en buenos estudiantes. Y si hemos sido buenos estudiantes, sigamos con esa reputación, sigamos alimentando esa idea. Que cuando mencionen nuestro nombre, la gente diga, sí, esa persona es idónea para ese puesto, yo lo voy a respaldar. Entonces es muy importante, mis amigos, que dentro de la ética corporativa se maneje nuestro nombre como un hombre ético y íntegro en el ambiente de negocios, en el ambiente profesional, en el ambiente estudiantil. Para ello nos va a ser muy útil el concepto de objeto de la ética. Y el objeto de la ética es que de una forma consciente y libre podamos ejercer un control racional de nuestros actos. Racionalmente yo sé lo que es ético y sé lo que no es ético. Sé lo que es bueno y sé lo que no es bueno. Eso lo dijo Platón. Platón dijo, lo que es bueno es ético, lo que es malo no es ético. Hagamos las cosas buenas. Mucho cuidado con hacer cosas malas que parezcan buenas o cosas buenas que parezcan malas usted. Muy difícil esto, racionalmente. Cuando yo le estoy dando una mordida a un policía, yo sé que eso no es ética. Sí, mano, pero si no, fíjate que si no, no me hubieran llevado mi carro. Sí, mano, de acuerdo, pero sabías que no tenías que hacerlo. O cuando llega uno a una ventanilla y le están pidiendo a uno cantidad de documentos y al final le dicen, ¿sabe qué? Vaya mejor con alguien que lo ayude. Vaya a tal oficina y uno llega a su oficina, es un tramitador, le dice, sí, mira, mano, fíjate que te lo saco hoy mismo, pero son 500 quetzales. Y uno los paga. Y sabe uno que eso es corrupción. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué pasa con nuestra cultura en Guatemala? Y vamos a El Salvador y vamos a México y damos cuenta de una cultura americana y una cultura mundial. Te doy tanto para que me des tal negocio. Miren cuánta gente está en la cárcel ahorita ustedes. Entonces tengamos presente lo que es el objeto de la ética. Y el objeto de la ética nos lleva a todos los ámbitos, en el religioso, en el deportivo, en el ambiental. Veamos algo del ambiente a continuación, porque miren, mis amigos, de verdad que da tristeza ver cómo se está manoseando la parte ambiental. Vean los incendios en California, en Estados Unidos. Yo no voy a hablar mal del presidente Trump, ha sido un excelente presidente a mi criterio, pero si una debilidad tiene, es que no le puso la atención necesaria a lo que es la ética ambiental. Veamos de qué se trata. Bien, mis amigos, para todo valor hay un antivalor. Y si hablamos del valor verdad, existe el antivalor de mentira. Podemos ofrecer muchas cosas. Y si al ofrecer algo sacrificamos alguna parte, obviamente así tiene que ser. Tristemente, el presidente de Estados Unidos, Trump, ha anunciado una reactivación de la economía
en base a aperturar nuevas minas y el uso de carbón, pero descuidó la parte ambiental. Y hoy en día hay tremendos incendios en California, en particularmente, donde si hubiera habido una correcta política ambiental, se hubiera podido minimizar ese tipo de situaciones. Me están hablando de 600,000 caballerías, no sé si eran 60,000 o 600,000, pero imagínense ustedes, caballerías que se han quemado. Y si vamos a Brasil, ha pasado algo parecido, toda la parte del Amazonas, donde otros países también no han hecho nada. Entonces, mis amigos, tiene que haber una relación ética entre el ser humano y el medio ambiente. Manejar bien la basura. La basura orgánica, que la cáscara de la piña, eso se degrada en cosa de 6 meses. Tienen un tomate ustedes a su jardín y supervisen, van a ver que los pocos días se va desagradando y a los 6 meses, si no es que antes, desapareció el tomate. Dejen una hoja de papel, van a ver que la hoja de papel se empieza a degradar y pasan días y días y en un año está degradado. Pero una lámina de aluminio, ese aluminio dura 100 años para que se degrade, y si se va a la playa, se va a un río, se convierte en un arma en contra de los seres vivientes, de los lagos, de los ríos, de los mares. El plástico, 1000 años. El vidrio, 4000 años. El duropor nunca se va a desgastar, ustedes. Miren lo que está pasando con el río El Naranjo, acá en la ciudad capital de Guatemala. Hay fábricas cercanas a ese río que están llenando de duropor, de basura, y esa basura ha empezado a abrir abajo de la tierra grandes cavernas. Peligroso vivir cerca ahorita del río del Naranjo. Todo por falta de ética. Lo decíamos al principio, Guatemala es un país multicultural. Y si algo tenemos de poder en nuestro país para poder traer turismo, para poder formar empresas, miren, hay un proyecto para poner hoteles y casinos y una serie de proyecto turístico como destino ahí en el Petén. Y sin embargo, las veces que ha venido las personas interesadas en invertir millones de dólares, desafortunadamente las personas encargadas de poder darle habilidad a eso han pedido dinero. Había una supercarretera que venía desde México hasta Tikal para mejorar el mundo maya, y también pidieron dinero. Decir, yo no tengo las pruebas, mis amigos. Eso es la murmuración, lo que hablábamos anteriormente. Eso se murmura. Bueno, ojalá que con este gobierno puedan hacerse obras donde nuestra proyección turística dé un paso adelante ustedes. Estamos atrasadísimos. Costa Rica está súper avanzado. Otros países como El Salvador, que tienen pocos lugares donde explotar, están mejores que Guatemala. ¿Qué está pasando? Entonces yo hoy les traigo a ustedes 10 valores mayas, 10 valores nuestros que tienen que ver con el liderazgo y con la ética. El primer valor maya que tiene que ver con el liderazgo, mis amigos, es el de nuestra estrella, nuestra misión. Nuestra cultura milenaria nos dice que todos los seres humanos nacemos con un don y que tenemos que conocer ese don y explotar ese don en beneficio nuestro y de la gente alrededor de nosotros. Así que mi reto en este momento para ustedes, mis amigos, ¿saben cuál es su don principal que tienen en esta vida? ¿Están desarrollando ese don? Por supuesto tiene que ver con su visión, con su misión, con sus valores. Este primer valor para mí es muy importante. Descubramos nuestros talentos y entre los que tengamos el principal, ese don que nos va a llevar hacia el éxito, a ser un excelente líder.
Si algo debe tener un líder, es que debe saber agradecer a las personas que lo están siguiendo y que lo están llevando a un lugar de privilegio. Pero esa gratitud en este caso, de parte del gobierno actual, es hacia toda la población, que aunque unos no hayan votado, otros sí, pero fueron los que la mayoría lo puso a él como presidente de nuestro país. Y él tiene una gran oportunidad para ser designado como el mejor presidente de todos los tiempos. A ningún presidente se le da una oportunidad. Creo que Alángaro García, cuando fue el terremoto de 1976, tuvo esa oportunidad, pero fue muy pequeño tiempo. Fue el terremoto, pero él supo aprovechar. Los siguientes 6 meses Guatemala empezó a generar una economía altísima, empezaron a hacerse nuevas construcciones, nuevas carreteras, nuevos edificios. Un gran líder. Hoy tenemos una pandemia. A nuestro presidente le corresponde ser el gran líder que nos lleve hacia nosotros, viendo si lo que se ha aprobado antes no ha funcionado, cambiar entonces. Porque otros países que han tenido tanto problema de la pandemia, de repente empiezan a disminuir porque cambiaron. Y aquí es donde se tiene que manejar esto de una manera transparente. Se han pedido más de 20,000 millones de quetzales. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Rendición de cuentas, ustedes. Miren, él puede decir una cosa, puede decir otra, pero si quiere mantener su imagen, lo que hablábamos hace un rato, su reputación, ya debiera haber presentado informes. Rendición de cuentas. Miren, de los 20,000 millones de quetzales, únicamente se han usado 2,000 porque es imposible usar los 20,000 porque lleva su tiempo la aprobación, pero estos 2,000 se han ido tanto en tal cosa, tanto en tal otra, se está haciendo eso, se van a empezar a usar. Eso tiene que hacerse. Y entonces la manera de mostrarle la gratitud al pueblo que lo llevó a la presidencia. Y así podemos hablar a nivel de las empresas. Yo como jefe agradecido con mi gente que trabaja conmigo. Yo como empleado agradecido con mi jefe por darme trabajo. Agradecido con la gente que está en un mercado que me está proveyendo de productos y servicios. Esto se trata, mis amigos, en valor de la gratitud y el agradecimiento. El tercero es el alcance de la plenitud, el cumplimiento de los trabajos y compromisos. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Y si yo me comprometo a estudiar en la universidad, tengo que ser un buen estudiante. Y si yo me comprometo a trabajar en una empresa, voy a ser un buen trabajador. Y si me comprometo con un emprendimiento, voy a ser un buen emprendedor, un buen empresario. Y aquí me van a exigir cumplimiento. Montamos una empresa y nos obligan a cumplir con ciertos horarios y ciertos trabajos. Tenemos que hacerlo. Y nuevamente, rendición de cuentas. Si ahí me dan un programa de capacitación y yo tengo que presentar un programa de lo que se va a hacer y luego de lo que ya se hizo y un reporte continuamente de lo que se hizo. Es importante, mis amigos, la debilidad que tenemos en Latinoamérica con el cumplimiento. Siempre andamos pidiendo prórrogas. Y a nivel estudiantil muchas veces también, ay, licenciado, ¿nos puede dar una semana más o 2 días más? No. Por eso ahora pusimos bien claro en que en este curso no hay ninguna extensión de ningún trabajo. Estamos en el curso de ética. Tenemos que honrar este tercer principio, el de cumplir con mis compromisos. El cuarto valor maya del liderazgo, sentido y estado de paz, sentido de la responsabilidad. Miren, si algo le origina a uno paz en la actividad que desarrolla, es cumplir con los compromisos que tienen que ver con el valor anterior. El ser responsable. Y si estuviéramos en la clase presencial, yo les preguntaría un concepto de responsabilidad, y ahí está en la palabra.
Responsabilidad, si ustedes le escriben la palabra, traten de separar las palabras response y pongan aparte la palabra habilidad. Aunque le faltaría la H a ustedes, pero yo podría decir que responsabilidad, separando las palabras, yo pondría habilidad para responder. Cuando se nos da un trabajo, las personas que nos están dando creen que yo tengo la capacidad de responder, por eso me están dando la responsabilidad. Y acá yo tengo que ser responsable como padre de familia, tengo que ser responsable como empresario, tengo que ser responsable como estudiante, tengo que ser responsable como catedrático, tengo que ser responsable, mis amigos, como gobernante. La responsabilidad me tiene que acompañar en todos los actos de mi vida. Es tan importante este valor, mis amigos, para un líder, porque decimos, este líder verdaderamente es responsable. Quinto valor, tomar consejo. Bien, acá mucho cuidado a quién le pedimos consejo. No a cualquiera ustedes. Ahí sí que seamos un poquito prudentes. Yo le pido consejo a mi hermano. Le pido consejo a mi padre. Probablemente, tal vez a un amigo, pero gran amigo de toda la vida. Pero mucho cuidado con yo pedirle consejo a alguien que no está capacitado para darme consejo. Y también mucho cuidado cuando alguien se acerca con nosotros a pedir consejos, seamos éticos. No demos un consejo que me pueda beneficiar a mí a la larga. Yo recuerdo que cuando era patojo, tenía un gran amigo, y resulta que en esos días me habían ofrecido un terreno, carretera El Salvador, era una ganga ustedes. Un terreno alto, plano, había una montañita, precioso lugar, grande, barato, eran 10 manzanas de terreno. Y me lo daban a un precio que yo podía comprar. Y la noche anterior a hacer el negocio, me junto con este amigo y le cuento mi proyecto. Fíjate vos lo que me ofrecieron, mano, y estoy en esto y en el otro, solo me falta poder concretar algo que me hacía falta. Y mi amigo con mucho entusiasmo y muy gran cuate, ¿y vos y dónde queda eso? Pues en tal parte, mano. ¿Qué pasó? Que al día siguiente, como a las 10 de la mañana que yo llegué con mis abogados para firmar todos los documentos, ¿a quién creen que me encontré ahí? A mi amigo. Mi gran cuate. Había comprado el terreno. Miren, amigos, mucho cuidado. Seamos prudentes. Mejor con la boca cerrada. Hasta para un viaje. Va a viajar usted a Miami, calladito, man. No se estoy diciendo a nadie. Que puede aparecer por ahí un envidioso compañero de trabajo suyo, que cuando se entera que usted va a viajar a Miami se va a pedir vacaciones al jefe o más arriba del jefe, y resulta que cuando usted dice, bueno, me voy de vacaciones, no te puedes ir porque se lo dimos a fulano de tal. Y igual en una relación, no tenemos por qué andar contando con quién andamos, mucho cuidado, en todo caso con la familia. Si damos consejo, que sea el consejo ético, el indicado para esa persona. Y si busco consejo, con la persona indicada. Piénselo muy bien, es muy delicado. Y llegamos al sexto valor, el valor del trabajo en la vida. Mis amigos, Guatemala es una tierra bendita. A pesar de todo lo que hemos vivido, el país se mantiene. Tenemos hortalizas frescas, siembras frescas, ganado fresco. Vamos al mercado, vamos a un supermercado y encontramos cantidad de surtido de productos en esos lugares, en la tienda del barrio inclusive. Hay países ustedes, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, en donde ustedes no van a encontrar de todo. Y no digamos otros países en otras partes del mundo que ni sabemos, pero donde no encuentran cualquier cosa, pues.
queda muy lejos el lugar donde ir a adquirir los productos. Siempre, probablemente aparecerá un emprendedor por ahí que empieza a facilitar los productos. Mucho cuidado, mis amigos. Démosle gracias a Dios por nuestra tierra. Respetemos a la gente que está trabajando. Agradezcámosle el esfuerzo que está haciendo por traernos los productos que tenemos. Y para el maya, la tierra es vida. De ahí viene el conflicto con los mineros, principalmente porque descubren una mina o creen que hay una mina de algo y quieren reventar la tierra, y los lugartereños, los lugares que están ahí, la gente de ese lugar dice: no me van a tocar la tierra, porque es un ser vivo. Y debemos de buscar otra manera entonces para explotar las minas. Eso es una tarea que se las dejo a ustedes, que van a ser probablemente más adelante personas que van a trabajar en esa área. Séptimo valor maya: el valor de proteger todo lo que tiene vida, relación con el anterior. Protejamos el medio ambiente, protejamos nuestra tierra, protejamos a los árboles, protejamos a toda la parte de la reforestación, toda la parte ambiental es nuestra gran responsabilidad. Tengamos una relación solidaria con las comunidades, con los pueblos. Tuve una reunión con una persona importante de nuestro país a nivel gobierno, una persona íntegra, y él me estaba contando cómo ha estado viajando a diferentes partes de la República para ir a conocer los problemas y cómo resolverlos. Y no es una persona que aparezca en el periódico todos los días, pero es una persona que está haciendo su trabajo de una forma ética, protegiendo todo lo que tiene vida. Es una responsabilidad de todos, mis amigos. Octavo valor: el respeto a la palabra de los padres y abuelos. En la cultura maya se respeta mucho a los ancianos y a los nahuales, que son los protectores. Es interesante entrar sin buscar demasiado y sin ser demasiado uno negativo, pero es interesante ver la cultura maya, como sus nahuales son los que dirigen a cierto grupo de personas, son los protectores, etcétera, y que no van contra ninguna religión. Esencialmente, acá estamos hablando de los valores que tenemos en nuestra tierra y sacarle la parte positiva. Poder escuchar un buen consejo tiene que ver con lo anterior. Buscar a la persona indicada, alguien que tenga sabiduría, alguien que tenga visión. No a cualquiera, ustedes. Busquémosle soluciones verdaderamente positivas y reales a cualquier situación. A veces hay problemas que no se pueden resolver de una manera técnica. Tenemos que ser creativos para resolver problemas. Y ahí surge un concepto que no vamos a ver en este curso, que se ve a nivel de maestría, que se llama liderazgo adaptativo. Los retos que tenemos nosotros para resolver problemas de manera diferente a como se han resuelto al día de hoy. Pero para ello, muchachos, ojos abiertos y también los oídos abiertos. Escuchemos. Escuchemos a la gente que sabe. Y que nos ayude a resolver los problemas que tenemos, inclusive a nivel matrimonial. No con cualquiera, ustedes. Por ahí habla de que cuántos consejeros matrimoniales se quedan con alguna de las parejas, ¿va ustedes? Te empiezan a decir chuladas a la esposa. Como sos de linda, ¿cómo es posible que el fulano te trate como te trata? Y al rato andan con ella, pues. No, hay mucho cuidado. A nivel profesional, tengamos cuidado a quienes hacemos consultas, y más en negocios. Cuidado que de repente nos quitan el negocio, como me pasó a mí con el terreno que perdí. Noveno valor: ayudarse mutuamente, cooperar con el prójimo y la comunidad. Esta es una fortaleza de la cultura maya, ustedes. Ayudarse unos a otros, especialmente a nivel familiar. Es bonito entrar a una familia maya y ver cómo se respetan, cómo se quieren, cómo hay esa conducta hacia el mayor, que tiene que ver con
valor que vimos anteriormente al abuelo, al anciano. Y todo esto se maneja como solidaridad. Y de pronto alguno de ellos sobresale en los estudios y se viene a la capital y empieza a sobresalir. ¿Y qué hace él? Empieza a jalar a sus primos. Empieza a jalar a su familia. A que crezcan, a que se desarrollen. Y hoy en día tenemos a personas de las etnias mayas ocupando puestos de privilegio a nivel empresarial, a nivel social, a nivel docente, a nivel político y a nivel religioso inclusive también. Entonces cooperemos todos los unos con los otros y más ahora que estamos en esta pandemia, ayudemos a los más debilitados de una forma correcta, de una forma inteligente. Solo es muy difícil. Busquemos personas afines a nosotros que podamos trabajar en proporción positiva de ayuda hacia nuestros semejantes, hacia Guatemala. Y llegamos al 10º valor maya, que tiene que ver con el liderazgo, la belleza y limpieza de la vida. Uno diría, ¿qué tiene que ver la estética con la ética? Sin embargo, mis amigos, si nosotros vivimos valores éticos, la gente nos va a ver con esos valores éticos, actuando con valores éticos. Y entonces eso nos va a dar un valor enorme. De verdad, vamos a deslumbrar a mucha gente con nuestra ética. Y ahí tiene que ver la estética, porque lo que yo estoy haciendo tiene relación con lo que estoy diciendo, tiene relación con mis valores internos, con lo que estoy proyectando. Y voy a poder renovar mis conocimientos, mis fundamentos, de una manera positiva y ética. Y empiezo a rodearme también de gente ética. Y la estética empieza a manejar nuestro panorama político, empresarial, social, estudiantil. Vemos a personas íntegras, luciéndose. Personas íntegras que verdaderamente están llevando su nombre a latitudes inimaginables. En el deporte, en la religiosidad, en la espiritualidad, en lo político, en lo gubernamental, en lo empresarial, en la parte educativa, como estudiantes y como docentes, y empezamos a ver que hay una luz al final del túnel para sacar a Guatemala adelante como merece Guatemala. Miren, mis amigos, hablar de los valores mayas es algo extraordinario. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de platicar de estos valores. Es parte de este curso, Ética y Liderazgo a nivel de licenciatura. Vamos a continuar. Nos toca hablar hoy de Tomás Hobbes. Miren ustedes, este señor filósofo inglés desarrolla una obra que se llama Leviatán. Y en esta obra él empieza a desarrollar una filosofía de política básicamente occidental. Ahora para ello tenemos que ubicarnos en la época, ¿verdad? Ustedes, en esa época existía la monarquía. En Inglaterra había un rey y recuerden ustedes que el rey recibía los impuestos de parte de los súbditos. Y a cambio de eso el rey se comprometía a protegerlos, se comprometía a darles algún tipo de beneficios. Y de repente aparece Hobbes hablando de que también los ciudadanos, los súbditos, tienen derechos. Y de eso vamos a hablar ahora. Por ello, quiero preguntarles si ustedes saben cuál es el país hegemónico en este momento en el mundo. Entendiendo país hegemónico como el país más importante por su economía, por su poder político, por su poder en armas, etc.
Y pueden decir varios países, pero seguramente si se ponen a pensar, el país hegemónico desde 1945, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, es Estados Unidos. Es el país número uno. De hecho, la moneda que se maneja a nivel mundial sigue siendo el dólar. Se habla de China, se habla de Rusia, se habla de la India. Sí, sí, pero el país hegemónico todavía actualmente, le guste o no le guste, es Estados Unidos. Ahora le pregunto, ¿usted sabe cuál era el país hegemónico en el año de 1500? Cuando sale Cristóbal Colón a descubrir América. Bueno, les cuento. País hegemónico en esa época era la iglesia cristiana. Entendido la iglesia cristiana como la iglesia que creó Jesucristo sin divisiones. Ahí estaban, no existían divisiones, no existían católicos y evangélicos, no existían los bautistas, no existían los presbiterianos, no existían los nuevos pentecostales, no existía nada de eso. Existía la iglesia cristiana, que tenía una sede que era el Vaticano en Roma. Y ellos eran el país hegemónico. Ellos decidían qué se hacía en el mundo. Y tenían, digamos, que a un pequeño papa, que eran los reyes en cada monarquía. Enrique VIII era el rey en esa época de Inglaterra. Y él se separa de la iglesia cristiana para formar su iglesia anglicana porque no se le permitió divorciarse. El Papa de la época le dijo no te divorcias y por lo tanto seguís siendo casado. Y Martín Lutero se separa porque encuentra un documento que es una Biblia que no es la que manejaba el Vaticano, porque hay varias versiones bíblicas. Esto más que todo religioso es histórico. Busquen si quieren estar interesados en ver lo de la Biblia, busquen los sabios de Alejandrina. Ahí está la base de la Biblia católica. Y si ven a Martín Lutero, él tiene otra Biblia que viene de otros sabios. Las dos son buenas y cambian un poco en el Viejo Testamento, como también cambia para los judíos su libro en ciertas partes antiguas, porque para ellos hay diferentes escritores. Eso lo dejo como historia, para que miren ustedes cómo entonces en el año de más o menos 1650, pues obviamente aún en ese momento que se separa la iglesia anglicana y la iglesia luterana, por decir algo, pasa a ser el país hegemónico la iglesia católica. La iglesia cristiana inicialmente y luego la católica son los que le dicen a los países que empiezan a conquistar el nuevo mundo, que era América, dónde tienen que irse. Por eso dirigen a los franceses y a los ingleses hacia la parte derecha del continente americano y van a conquistar Estados Unidos y Canadá. Y a los demás países les dan todo lo que es México hasta la Patagonia, hasta Chile. Y ahí pasa Portugal con Brasil y otros países como Holanda también que los franceses también agarran por ahí algo, qué sé yo. Pero mis amigos, así se manejaba en esa época. Entonces Inglaterra en la época de Joves buscaba ser el país hegemónico, pero también no deseaba ser Francia. En la Primera Guerra Mundial los países hegemónicos eran Inglaterra y Francia. Y Alemania también un poco. Estaban buscando la hegemonía. No es hasta en la Segunda Guerra Mundial cuando aparece la hegemonía de Estados Unidos. Esto es información del contexto de la época, cuando ya Joves empieza a hablar un poco del Parlamento, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Joves nos habla de 4 principios que tienen que ver con la política y dentro de la política él empieza a hablar acerca del liderazgo. Estos 4 principios son el estado natural de la guerra, la ley natural, la formación del cuerpo social y la teoría del contrato, el poder de los derechos del soberano y la libertad de los súbditos, o sea, los ciudadanos. Soberano como el monarca, ¿verdad? El primer principio de Joves es el estado natural de guerra.
Y él se basa en que dice que el ser humano por naturaleza busca su supervivencia. Y si me roban, recupero lo que me roban, ¿verdad? Y si me hacen un daño, yo también. Y ahí empiezan los duelos, empiezan las leyendas como Robin Hood, etcétera, ¿verdad? Ustedes tratando de ver en qué momento se manejaban nuestras pasiones en esa época, ¿verdad? Donde se origina la competición, la riqueza no monárquica, ¿verdad? Porque los reyes eran los poderosos, pero empiezan a haber ya personas que empiezan a trabajar y a generar riqueza. Fíjense ustedes que el ser humano, si ponemos a dos hermanos gemelos a trabajar y vemos 100 años después o 150 años después, la generación de uno de los hermanos gemelos es rica. Y la generación del otro hermano es pobre porque no trabajó lo suficiente. Por mala suerte, pues murió joven, lo que sea. Pero vemos en las familias hoy en día cómo hay familias poderosas económicamente hablando y otras que son pobres. Entonces hay que ver en qué manera, decía Hobbes, tenemos que ver cómo manejamos esa situación de la riqueza. Y entonces él empieza a hablar de principios que puedan dirigir al ser humano. Segundo principio, la ley natural. ¿Tendrá el ser humano algún interés en salir de ese estado de naturaleza dominado por la monarquía? La pregunta que se hace Hobbes, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que hay un nivel de zona cómoda donde el súbdito está de acuerdo en permanecer ante un monarca. En la actualidad, mis amigos, pocos países en el mundo tienen monarquías. Las más importantes en este momento serían Inglaterra y España, y entre las dos la Inglaterra. La Inglaterra es muy fuerte. Cuando Lady Di, que había dejado de ser la princesa Diana, muere en un accidente, la reacción de la monarquía fue tan lenta que si no es por el primer ministro de la época, se cae la monarquía en Inglaterra. A los ingleses les fascina el ambiente monárquico que tienen. Les gusta eso. Pero tienen un parlamento, tienen un primer ministro, tienen una forma de administrar el país de una forma positiva y que no pelea contra la monarquía. Entonces, la razón hacia una paz y hacia una superación es lo que menea esta ley natural en el ser humano. Y nosotros actualmente nos manea también esa superación. ¿Hacia dónde queremos llegar? Queremos tener un título que nos va a abrir las puertas para ser un empresario, para ser un gran funcionario, etc. Tercer principio, la formación del cuerpo social y la teoría del contrato. Esto es interesante usted, porque inclusive Hobbes no usa la palabra contrato para lo que está diciendo, pero obviamente los siguientes historiadores sí le dan ese título, porque básicamente lo que busca Hobbes es eso, que haya un contrato que obligue claramente a las personas a hacer lo que tienen que hacer y a cambio de eso recibir algo por escrito ustedes. Y entonces esta es una relación a los derechos y deberes del Estado como tal, de la monarquía como tal, del concepto de república como tal, ¿verdad? Y los ciudadanos. Por supuesto, Napoleón viene más adelante a terminar con la monarquía francesa o luchar contra la monarquía francesa. No fue el único. Y lo lograron. En Francia no hay un rey. Hay un parlamento. Y vemos que hay causas remotas y próximas. Y hablando de nuestro país, nuestro presidente, doctor Yamatei, tenía un plan de trabajo seguro. Pero a los 2 meses ustedes, vamos a ver, de enero a febrero a marzo, a los 2 meses. Él recibió un 14 de enero la presidencia y un 14 de marzo, 2 meses después, teníamos la pandemia encima. Pero su gran responsabilidad ahora de ser un estadista, de hacer rendición de cuentas periódicamente, lo más rápido posible ahora, y levantar al país ustedes.
Es su gran responsabilidad, su gran oportunidad. Entonces tenemos remotas y tenemos las próximas. Entonces acá, nosotros como ciudadanos también debemos de aprovechar el momento para cumplir con lo que nos corresponda y salir adelante ustedes. Porque yo les aseguro que con una buena actitud positiva, sacamos adelante a nuestro país. Y aún este año va a ser un buen año para la economía de Guatemala, pero el año 2021 va a ser un excelente crecimiento a nivel económico. Recuérdense de mí. Ustedes ya van a estar adelantados en su carrera universitaria y van a decir, esto nos lo dijo el licenciado Rincón. Van a ver que así va a ser. Y yo lo deseo sinceramente por todos nosotros. Y llegamos al cuarto principio, el poder. Derechos del soberano y libertad de los súbditos. Y acá Hobbes echa una fumada tremenda a ustedes. Porque sin enunciar el concepto de república, nace el concepto. Surge el liderazgo, da poder al ciudadano. Y si hoy tenemos una república de Guatemala, es porque se decidió que nuestro país fuera una república. Y tenemos nosotros como ciudadanos derechos y obligaciones. Los empresarios tenemos derechos y obligaciones. Los estudiantes universitarios tenemos derechos y obligaciones. Mis amigos, el futuro de Guatemala está en las manos de ustedes. Y tienen que hacerlo de una forma positiva, en excelencia, con un ánimo más allá que cualquiera. Por eso yo termino dándoles gracias a ustedes por estas clases de este día, diciéndoles, mis amigos, preparémonos, ánimo, que lo mejor está por venir. Muchas gracias, mis amigos. Nos vemos en la próxima clase.